este video. En este video vamos a repasar, vamos a presentar en realidad los conceptos atinentes a competencia monopolística. A lo largo del video vamos a revisar primero las referencias atinentes a esta estructura de mercado. Vamos a ver las características de este mercado, el problema que enfrenta la firma, cómo se determina el equilibrio de corto plazo en la industria, cómo se determina el equilibrio de largo plazo y vamos a cerrar con algunos ejercicios. Empecemos por las referencias. En primer lugar, por las referencias históricas de donde surge esta estructura de mercado, menos en su formulación teórica. Y ahí nos remontamos a dos referencias, a el libro de La economía de la competencia imperfecta de Edward Chamberlain, publicado en 1933, y La teoría de la competencia monopolística de John Robinson, publicado el mismo año en 1933. A lo largo de esta presentación vamos a seguir lo desarrollado en las referencias que tenemos en el programa, que son el libro de microeconomía de Miller y Meiners y el libro de microeconomía intermedia, una aproximación matemática, del profesor Carlos Svoboda. Hablemos puntualmente sobre las características de las empresas. Existen muchas empresas compitiendo entre sí, sin que ninguna tenga una posición dominante en el mercado. La curva de demanda que enfrenta cada empresa tiene una pendiente negativa. No es horizontal, como veíamos en competencia perfecta, donde el productor podía colocar todo el producto que quisiera al precio de mercado vigente. En este caso, el productor se va a enfrentar a una demanda que tiene pendiente negativa. Y cada productor tiene un pequeño poder monopólico, pudiendo elevar el precio por sobre el costo marginal. Sin embargo, existen sustitutos próximos que limitan ese pequeño poder de mercado o ese pequeño poder monopólico que tienen las empresas, ¿no? Veamos con respecto a el producto. Existe una diferenciación del producto. Las empresas van a invertir recursos en diferenciar el producto. Esta diferenciación puede ser real, a través de variaciones en las características físicas del producto, o artificial o espurria, mediante la creación de nombres, marcas, distintos embalses, envoltorios, gastos de publicidad o promociones. Como ejemplo de los productos diferenciados que pueden ser comercializados en esta estructura de mercado, podemos mencionar las pastas dentríficas, jabones, perfumes, muebles, restaurantes, caramelos, vestimentas, peluquerías. Todos ofrecen un producto que en su composición es homogéneo, pero el productor tiene cierto grado para diferenciar ese producto con respecto al producto que ofrecen los demás productores. La diferenciación implica que el producto no es homogéneo, sino que tiene sustitutos próximos, y se ubica al medio entre una sustitución perfecta, como teníamos en competencia perfecta, en el cual el producto era perfectamente homogéneo, y la situación del monopolio, que existía una ausencia de sustitutos cercanos, y por lo tanto la única opción que les quedaba al consumidor era consumir el bien ofrecido por el monopolista, ¿no? Existe este concepto de lealtad a la marca, eh, probablemente asociado a esta estructura de mercado, y es una de las explicaciones que llevan a que el consumidor esté dispuesto a pagar un poco más por determinadas marcas, por bienes que satisfacen una necesidad básica, igualmente bien que otros bienes que no tengan esa marca, ¿no? Dicho esto, cuando hablamos de productos,
hablamos más bien de grupos de productos, ¿no? Si una industria se define como un conjunto de firmas que producen un bien homogéneo, en este caso, en el que los productos son diferenciados, eh, ¿cómo haríamos para definir este concepto de industria? Entonces, Chamberlain define como industria a aquellas firmas que producen bienes que están estrechamente relacionados, asociándolos así a grupos de productos para poder contrarrestar este concepto de que no tenemos un producto estrictamente homogéneo. ¿Qué ocurre con la demanda y con las barreras a la entrada y salida de nuevas firmas? En este mercado vamos a tener muchos demandantes que no van a tener poder de mercado, y la existencia de diferenciación de productos hace además que sea costoso el acceso a toda la información del mercado en cuanto a precios y características de los productos. Con respecto a la entrada y salida de firmas, no hay barreras a la entrada y salida de nuevas firmas. Lo que sí vamos a trabajar con el supuesto de que existe la imposibilidad de que existan fusiones entre empresas, y de esta manera la estructura de mercado puede derivar o puede evolucionar en un monopolio o en un oligopolio. Veamos con respecto a uno de los conceptos que mencionamos como característicos de esta estructura de mercado, son los gastos de publicidad. En esta estructura de mercado vamos a tener gastos de publicidad, y algo que caracteriza a esta estructura de mercado es que el hecho de que un productor realice actividades publicitarias o encare una campaña publicitaria no va a implicar represalias por parte de los demás, sino que es una actividad que realiza el productor en aras de lograr la diferenciación de su producto y posicionar su producto en el mercado. Ahora bien, generalmente se dice de que el objetivo de una campaña publicitaria es hacer la demanda lo más inelástica posible. Más bien se debe pensar en que el objetivo de una campaña publicitaria es trasladar la curva de demanda más hacia la derecha posible, ¿no? Entonces, si partimos, por ejemplo, de una demanda, como la que muestra aquí la demanda D, y partimos de una cantidad base de Q1, el objetivo de la campaña publicitaria sería tratar de trasladar esta curva lo más a la derecha posible, y una curva como la curva anaranjada de prima nos muestra esa situación en la cual ¿qué va a estar buscando el oferente con esta campaña publicitaria? Incrementar la cantidad que vende y cobrando el máximo precio posible por ese incremento de ventas, ¿no? Bueno, esto es con respecto a la estructura de mercado en sí. Entonces vimos que tenemos muchos oferentes que, que no tienen poder de mercado, que realizan actividades para diferenciar su producto, que no es un producto homogéneo, pero y que tiene sustitutos cercanos, sin ser estrictamente homogéneo. Vemos que la demanda, existe una gran cantidad de demandantes que no tienen un poder de mercado, y la diferenciación de productos va a ser entonces la característica primordial en esta estructura de mercado, donde tampoco existe la barrera para entradas y salidas a el mercado. Dicho esto, veamos cómo es el problema de la firma en esta estructura de mercado. Y el problema de la firma no escapa al problema de las firmas que estamos estudiando en este curso. Eh, la firma lo que busca es maximizar el beneficio total, expresando el beneficio total como el ingreso total menos el costo total, donde
Q es la cantidad de producto, BTQ es el beneficio total, y TQ es el ingreso total y CTQ es el costo total. Aquí estas firmas van a buscar entonces la cantidad a producir y a vender tal que maximiza el beneficio total. La condición de primer orden de este problema va a ser tomar la derivada a la función del beneficio total con respecto a la cantidad. Esto me va a quedar igual a la derivada del ingreso total con respecto a la cantidad menos la derivada del costo total con respecto a la cantidad. Y esto lo igualamos a cero. El concepto de la derivada del ingreso total con respecto a la cantidad no es otro que el concepto del ingreso marginal. La derivada del costo total con respecto a la cantidad no es otro que el concepto del costo marginal. Entonces nos queda que el ingreso marginal menos el costo marginal tiene que ser igual a cero. Y despejando, el ingreso marginal es igual al costo marginal por condición de primer orden. Esto implica que despejando de aquí vamos a obtener la cantidad que maximiza el beneficio, y la cantidad que maximiza el beneficio va a ser aquella tal que iguale el ingreso marginal con el costo marginal. Dicho esto, lo podemos presentar de forma gráfica a este óptimo, en donde básicamente vamos a tener una función de demanda, vamos a tener una función de ingreso marginal, vamos a tener una función de costo marginal y de costos totales medios. La cantidad óptima se va a dar en donde el costo marginal sea igual al ingreso marginal. Ahí definimos la cantidad óptima. Y a partir de esa cantidad leemos el precio sobre la curva de demanda. En este caso va a ser P1. Y de esta manera determinamos la cantidad óptima a producir en esta estructura de mercado. Claramente este gráfico se parece mucho al gráfico que estuvimos estudiando en la estructura de monopolio, ¿no? Entonces ahí surgen algunas preguntas, como básicamente cuál es la diferencia entre esta estructura de mercado y monopolio. Estamos viendo de que el problema que resuelve la firma es básicamente el problema de monopolio. Y la diferencia va a estar básicamente en la función de demanda que utiliza la firma. Fíjense que aquí lo escribimos anteriormente, lo habíamos escrito en forma general, aquí como ingreso total, pero si estudiamos un poquito más en detalle este concepto de ingreso total, vemos que la firma en esta estructura de mercado se enfrenta a una demanda que tiene pendiente negativa, habíamos establecido en las primeras láminas, sobre la cual la firma tiene cierto poder de mercado. Entonces, el precio que va a poder cobrar en el mercado va a estar dado en realidad por la función de demanda inversa a la cual se enfrenta la firma, que no va a ser otra que obtener el precio como función de la cantidad en la función de demanda que esté enfrentando la firma. Entonces podemos reescribir el problema de la firma, en definitiva, como el precio como una función de la cantidad multiplicado por la cantidad menos el costo total en función de la cantidad. Ahora bien, establecido el problema de la firma, ya hablamos varias veces de la demanda que enfrenta la firma, pero investiguemos un poco más este tema, ¿no? Porque hablamos de esta demanda, de que no era una demanda perfectamente horizontal, sino que es una demanda que tiene pendiente negativa. El punto clave ahora es determinar cuál es la demanda que enfrenta la firma. Por un lado, esta industria, la industria como un todo, enfrenta una demanda de mercado del producto, ¿no? Con lo cual, la firma, por ser parte de esta industria, va a enfrentar a una porción de esa demanda. Pero además la firma invierte
en diferenciar su producto. Tiene un departamento de marketing para hacer publicidad y promociones, tiene un departamento de investigación y desarrollo para generar características diferenciadoras del producto, con lo cual la empresa percibe que puede influir sobre la porción de demanda de mercado que le toca, simplemente por ser parte de la industria. Entonces, ¿cuál es la demanda que realmente enfrenta la firma? Y acá vamos a hablar de dos demandas. En primer lugar, vamos a hablar de la demanda proporcional, a donde decimos que la industria como un todo, enfrenta una demanda de mercado. Ahora, se supone que si las empresas tienen las mismas funciones de costo y por ende los mismos tamaños de planta, eh, como los productos tienen un cierto grado de sustitución entre sí, se supone que a cada empresa le va a corresponder una parte proporcional de la demanda de mercado. Es decir, que si tenemos N empresas en el mercado, la demanda que le toca a cada empresa individual es igual a 1 sobre N de esa demanda de mercado. Entonces, la demanda de P va a ser igual a dm dividido N, donde dP es lo que vamos a llamar como demanda proporcional, dm va a ser la demanda de mercado y N va a ser el número de firmas que tenemos en esta industria. Y aquí tenemos un poco el concepto de lo que sería la parte de competencia de esta estructura de mercado, ¿no? El suponer que esta demanda proporcional es igual a la demanda de mercado dividido proporcionalmente entre los productores que participan en la industria. Ahora bien, la empresa está invirtiendo recursos en diferenciar el producto, con lo cual percibe de que tiene un cierto poder de mercado para poder tener acceso a una proporción mayor que la que le toca por ser solamente parte del mercado, ¿no? Entonces, la empresa percibe que si estamos en un punto sobre la demanda proporcional como P1 y Q1, a partir de las actividades que desarrolla para diferenciar su producto y considerando de que las otras empresas de la industria no van a reaccionar a sus intentos de acaparar una mayor proporción de mercado, percibe de que si intenta colocar una mayor cantidad de producto, la cantidad que va a poder colocar no es la que leemos aquí sobre la curva de demanda proporcional, sino una cantidad mayor, siempre bajo el supuesto de que las otras empresas de la industria no van a reaccionar. Con lo cual la empresa percibe que su demanda esperada no es igual a la demanda proporcional, sino que es una demanda un poco más elástica como la que vemos aquí descrita por la demanda DE. A esta curva de demanda la van a ver en la bibliografía con distintos nombres, como demanda percibida, ficticia, esperada o estimada. La vamos a llamar en lo que sigue la presentación como demanda esperada. La demanda que espera la empresa enfrentar a partir de sus actividades de diferenciación de producto. Entonces, cuando vamos al problema de la firma, y habíamos dicho que la firma resolvió un problema de maximización de beneficios, donde consideraba la curva de demanda inversa para establecer el precio que podía cobrar. ¿Cuál sería la demanda que tenemos que considerar en el problema de maximización de beneficios de la empresa? Y la respuesta es que la curva de demanda que tenemos que considerar es la curva de demanda percibida, esperada o estimada.
Entonces, cuando redefinamos el problema de maximización de la firma, lo podemos escribir como que el beneficio total de la firma va a estar dado por la curva de demanda inversa, o el precio que surge de la curva de demanda inversa, esperada, multiplicado por la cantidad menos el costo total, donde P de Q va a ser entonces la demanda inversa que surge de la función de demanda esperada o percibida de la firma. Dicho esto, entonces el óptimo de la firma va a quedar descrito en una situación como la que sigue. Si partimos de un punto como P1 y Q1, a partir de ese punto, la firma estima una demanda dada por la línea de puntos de E. Aquí tenemos la curva de demanda proporcional de P. Entonces, el problema de la firma, el problema de maximización de beneficio de la firma, lo resuelve mirando la curva de demanda esperada de E. Con lo cual, eh, la cantidad óptima va a surgir de igualar el costo marginal con el ingreso marginal que surge de la demanda de E. Este sería el ingreso marginal esperado. Entonces, en el punto en el que el costo marginal se iguala al ingreso marginal, en ese punto se define la cantidad óptima de la firma. ¿Y qué precio va a cobrar la firma por esa cantidad? El que se lea sobre la curva de demanda esperada. Sobre la curva de demanda esperada. Entonces, de esta manera, la firma define su óptimo. Ahora bien, de esta manera entonces la firma resuelve su problema de maximización de beneficios. Lo que nos queda preguntarnos es si esta situación describe una situación de equilibrio de corto plazo para la industria o no. En una situación de equilibrio decimos que las firmas no van a tener incentivos a modificar sus acciones, la cantidad que ofrecen ni el precio que cobran. Nos preguntamos entonces si esta va a ser una situación como esa. ¿Y qué vemos aquí? Vemos que la firma de repente establece este precio P2 y busca colocar a ese precio Q2. Pero ¿qué va a pasar realmente? Lo que va a pasar es que la demanda que enfrenta la firma en este mercado en realidad es la demanda que está dada por DP, que es la curva de demanda proporcional. ¿Por qué? Porque los productos tienen cierta sustitución. Entonces, no va a lograr colocar Q2 al precio P2, sino que va a lograr colocar la cantidad que se lea sobre la curva de demanda proporcional, que va a ser una cantidad menor a Q2. Va a ser una cantidad menor a Q2. Entonces, ante esta situación, la firma no va a estar maximizando beneficios porque no logro vender la cantidad óptima al precio que había fijado. Entonces, ¿qué va a pasar ante esta situación? Y lo que va a pasar es que la firma va a reunir a su equipo de marketing, a su equipo de estudio de mercados y les va a decir la estrategia que trazamos no fue exitosa, no logramos colocar Q2 al precio P2, sino que estamos en una situación en la que vendimos menos. Entonces, establezcamos cuál es la nueva curva de demanda esperada a partir de este punto y establezcamos y resolvamos nuevamente el problema de optimización de la firma, a partir del cual se va a determinar un nuevo precio óptimo para la firma y una nueva cantidad que va a ofrecer en el mercado. Y este ciclo va a continuar hasta el punto en el cual la firma no tenga incentivos
a continuar cambiando su estrategia. Y esto va a ocurrir cuando la cantidad que pueda vender en el mercado al precio que ha determinado como óptimo sea igual a la cantidad que efectivamente vende en el mercado, que está dado por la curva de demanda proporcional. Y esto lo podemos ver, bueno, aquí tenemos un pequeño resumen. Un pequeño resumen de la secuencia. Entonces, la secuencia como es: primero la firma determina su cantidad óptima y el precio que va a cobrar en base a su demanda esperada. Determina el precio, pero la cantidad que logra vender es la indicada por la demanda proporcional a ese precio fijado. Si las demandas coinciden, estamos en una situación de equilibrio de mercado. Si las cantidades difieren, la empresa vuelve a estimar la demanda esperada en ese punto y vuelve a comenzar el ciclo en el cual determina un precio, ve si logra colocar eso en el mercado, hasta el punto en el cual la demanda proporcional es igual a la demanda estimada al precio fijado como óptimo, ¿no? Entonces, la condición de equilibrio de corto plazo es que la cantidad vendida que se deriva de la curva de demanda proporcional al precio óptimo fijado a través de la curva de demanda estimada sea igual a la cantidad derivada de la curva de demanda estimada al precio fijado como óptimo. Entonces, fíjense, en este gráfico describe una situación de equilibrio donde partimos de un punto como Q2 con una demanda proporcional y una demanda estimada de E. A partir de este punto determinamos el ingreso marginal y el punto óptimo va a ser donde el ingreso marginal sea igual al costo marginal, que en este caso es ese punto. Cuando determinamos el precio óptimo es P1 y ese es el precio que coincide también, o a ese precio vamos a poder vender Q2 leyéndolo también sobre la curva de demanda proporcional. Entonces, en ese caso es a donde tenemos una situación de equilibrio de mercado. Una situación característica de ese equilibrio es el siguiente. Fíjense que en este equilibrio estamos cobrando el precio P1, que es mayor al costo marginal, pero también es mayor el costo medio total. Esta diferencia entre el costo medio y el precio va a describir una situación en la cual existe una renta económica. Fíjense que si escribimos al beneficio total como precio por cantidad menos costo total, podemos reescribir al costo total como costo medio por cantidad, dado que el costo medio es igual al costo total dividido la cantidad. El costo total lo podemos reescribir como costo medio por la cantidad. Entonces fíjense que en definitiva el beneficio total va a ser igual a el precio menos el costo medio multiplicado por la cantidad. Esto es lo que se observa en el gráfico en el área marcada aquí como verde. Esto es el precio menos el costo medio total multiplicado por la cantidad óptima. Entonces, esta es una característica de este mercado, que en el corto plazo puede existir un beneficio económico o una renta económica. Entonces, como se observa, una de las características que se ve en este equilibrio de corto plazo es la existencia de la renta. Otra de las características que se observa es que no se logra agotar todas las economías de escala que ofrece la función de costos y se termina con un costo medio superior al costo medio mínimo. Esto es lo que describe una situación
de capacidad instalada ociosa, que es otra de las características que vamos a tener asociada al equilibrio de corto plazo. ¿Y qué ocurre en el largo plazo? En competencia perfecta vimos que se va produciendo una entrada y salida de firmas hasta que se llega a un punto en el cual se agotan todas las economías de escala. ¿Qué va a pasar en esta estructura de mercado? De repente, si tenemos renta positiva y no hay barreras a la entrada o a la salida de empresas, se va a dar también este proceso de entrada y salida de empresas. De repente van a entrar nuevas empresas. Esto va a atentar contra la porción de demanda a la cual tiene acceso la firma. La demanda de mercado se reparte entre más firmas y esto va a empezar a atentar contra la renta económica que consigue la empresa. Pero siempre que exista la posibilidad de obtener una renta económica, van a ir, se va a dar el proceso de ingreso de nuevas firmas. Este proceso de ingreso de nuevas firmas se va a detener cuando se cumpla la condición de equilibrio a largo plazo, que es que el beneficio total o el beneficio económico sea igual a cero, sea igual a cero. Y fíjense que si trabajamos un poquitín con esta condición de beneficio económico igual a cero y expresamos el beneficio como el precio por la cantidad menos el costo total, decimos que esto es igual a cero y como lo describimos anteriormente, el costo total como el producto del costo medio por la cantidad. De hecho, podemos reescribir el beneficio total como el precio por la cantidad menos el costo medio por la cantidad y esto tiene que ser igual a cero. En definitiva, esta condición de que el beneficio total sea igual a cero termina decantando en que el precio sea igual al costo medio, lo cual va a dar lugar que el beneficio total sea igual a cero. Entonces, en el equilibrio de largo plazo, la curva de demanda esperada tiene que ser tangente a la curva de costo medio de largo plazo, porque recuerden que el precio en esta estructura de mercado va a venir dado por la función de demanda inversa eh, esperada. Si, lo podemos ver gráficamente a esta condición con la siguiente gráfico, en donde tenemos la curva de demanda proporcional, la curva de demanda esperada, la curva de costo medio de largo plazo, el ingreso marginal derivado de la curva de demanda esperada, el ingreso marginal igual al costo marginal de largo plazo. En ese punto se determina la cantidad óptima de largo plazo y ahí se determina también el precio de largo plazo. La curva de costo medio de largo plazo es tangente a la curva de demanda esperada de la firma en ese punto. Fíjense que en ese punto también se tienen que cumplir las condiciones de equilibrio de corto plazo, es decir, que en ese punto, a ese precio, la cantidad proporcional o la cantidad derivada de la demanda proporcional tiene que ser igual a la cantidad derivada de la demanda esperada, ¿no? Es decir, que las condiciones de corto plazo también se cumplen en el largo plazo y en adición de esta condición de que el beneficio económico tiene que ser igual a cero, lo cual decanta en la condición de que la curva de costos medio y largo plazo sea tangente a la curva de demanda esperada. Este equilibrio, esta situación de equilibrio, va a describir algunas situaciones características o algunas implicancias, como que es una situación ineficiente en el sentido de Pareto, por cuanto el precio que se cobra es mayor al costo marginal. Esta es una de las características que habíamos visto también en monopolio. Aquí el precio que se va a cobrar va a ser mayor al costo marginal. Esta es una ineficiencia en el sentido de Pareto.
Otra de las implicancias es que la cantidad óptima va a estar a la izquierda del punto de costo medio mínimo, lo cual implica que no se están aprovechando todas las escalas de producción, todas las economías de escala de producción. Por lo tanto, tenemos una situación en la cual tenemos un exceso de capacidad instalada, al igual que en el corto plazo, ¿no? Entonces ahí surge esta dicotomía entre alcanzar el costo medio mínimo, como se alcanza en una situación de competencia perfecta, versus la variedad de productos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Menos empresas, eh, se aprovechan las economías de escala, disminuye el costo medio, y la dicotomía ciertamente es entre alcanzar el costo medio mínimo y la variedad de productos. Entonces, ¿cómo lo podemos pensar? Tener menos empresas con tamaño de planta más grandes para de esa manera aprovechar las economías de escala y que esto permita disminuir el costo medio. Si tenemos menos empresas, tenemos menos variedad de productos. Por otro lado, si tenemos más empresas, vemos, como es el caso, de que no se aprovechan todas las economías de escala y el costo medio termina siendo mayor al costo medio mínimo, pero tenemos más variedad de productos. Y esta es la dicotomía, ciertamente, que en palabras de Chamberlain, plantea esta dicotomía como el costo por diferenciar el producto, el costo de poder elegir, de tener acceso a productos heterogéneos.